Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la polis en el mundo helenístico, que tiene que ver con los contenidos de la unidad número 3. Voy a tratar de ser sintético, así tratamos de terminar hoy con esto. Inicio la presentación. Ah, bueno, eh, la polis en la época helenística es un fenómeno eh, notable. Se produce una extensión geográfica impresionante del fenómeno, ya de por sí bastante numeroso. Es decir, habría que pensar que el fenómeno de la polis arcaica y clásica no se limitó únicamente al espacio del mar Egeo, sino que con la mal llamada colonización griega, la diáspora griega, siglos octavo, séptimo, sexto y quinto antes de Cristo, llegó a haber poleis griegas en el Mar Negro, en la zona de Sicilia, sur de Italia, el Adriático, el Mediterráneo occidental, incluso en el delta del Nilo, en el norte de África, ¿bien? En época helenística, el proceso de expansión es incluso mayor. Ya que le puse dos imágenes que no intentan ser representativas del proceso, pero que son de dos poleis fundadas en el siglo IV a.C., como son Megalópolis, el teatro de Megalópolis en el centro del Peloponeso, en Arcadia, ciudad fundada o cuya fundación fue impulsada por Epaminondas, el gran líder tebano, después de derrotar a Esparta en la batalla de Leuctra, que no fue tan importante en el 371 a.C., y que se convirtió en sede, en lugar central de la efímera Liga Arcadia, ¿no? Justamente acá en el teatro de Megalópolis se reunían los 10.000, que era un consejo posiblemente de representantes de las distintas ciudades arcadias que conformaban la liga. Y por otro lado, acá abajo tienen la ciudad descubierta en la década del 60 en el noreste de Afganistán, cuyo nombre antiguo se desconoce. El nombre moderno es Ay-Hanum, pero que se sospecha que es la antigua Alejandría del Oxo, porque justamente estaba en el valle del río Oxo, Amur Daria, los ríos principales de Bactria, y que llamó tanto la atención en la década del 60 y el 70, y que se le atendió a ver como un puesto de avanzada del helenismo en el medio de las tierras bárbaras de la estepa central asiática, porque aun cuando es un sitio arquitectónicamente mixto, bueno, tenía una serie de espacios como eran el teatro, el gimnasio, restos de escritura en griego. Más llamó la atención fue las máximas délficas que estaban en el templo de Apolo en Delfos y que habían sido copiadas por un tal Clearco de Soli, que habría emigrado hacia el Hanum, había copiado estas máximas délficas y las hizo grabar en la tumba de Loiquistés, del fundador real o mítico de Alejandría del Oxo, un tal Ciñas. Bien, dos ejemplos, ¿no? Una en el centro del Peloponeso, otra al noreste de Afganistán, de dos ciudades que están surgiendo en el siglo IV a.C. y que demuestran que el fenómeno de la polis, aún dentro de marcos políticos distintos, como podían ser un, entre comillas, Estado federal, como era la Liga Arcadia, o un reino, como era primero el Imperio Seleucide y posteriormente el reino greco-bactriano, también tenía su lugar la polis dentro de estas nuevas estructuras políticas, lo que lleva un poco a repensar un poco la frase que ustedes tienen en el texto de Pomeroy sobre que
la polis había dejado de ser el lugar de definición político y cultural de los griegos a partir de mediados del siglo IV a.C. Eso ha sido revisado, tiene que ver con lo que hemos discutido en la primera clase sobre cuál sería la mejor periodización para la historia helenística, o por lo menos para una historia helenística centrada en el fenómeno de la polis y centrada en el fenómeno de la polis en el Egeo, ¿no? Y en ese sentido creo que está bastante asentada la idea de supervivencia, de continuidad, ¿no? O sea, esto que yo he denominado como el paradigma vitalista de la polis, que no lo denomino yo, lo denominan así quienes suscriben a este paradigma desde, decía Philippe Gautier, ya antes de él, Louis Robert, John Ma o Patrice Amon, que tienden a ver una continuidad, que la polis no murió el 2 de agosto del 338 a.C. en Queronea, y que en cambio la ruptura y la transformación hay que verla en la segunda mitad del siglo II a.C., fundamentalmente por un combo de dos cuestiones. Primero, transformaciones sociales internas, ¿no? Lo que era en estas polis, sobre todo en las polis que se mantuvieron independientes o dentro de la esfera de influencia de imperios helenísticos, pero no directamente subordinadas, así que se habían tenido una actividad política interna, autónoma, y que dieron paso a la segunda mitad del siglo II a.C. a un régimen de notables, casi una aristocracia local de hombres de grandes recursos económicos, terratenientes, que logran, digamos, patrimonializar las instituciones de la polis y consiguen escindirse de la comunidad política y pasivizar políticamente al resto de los ciudadanos, ¿no? Ellos logran monopolizar el ejercicio de las funciones públicas, erosionando el poder del demos, de la asamblea, convirtiendo los consejos, la bulé, de un consejo sorteado, integrado por individuos sorteados en consejos o sinedria permanentes, formados por los miembros de las principales familias. Bien, es una verdadera elitización de la política que implica, como pongo acá, un quiebre en la idea de comunidad política que siempre había caracterizado a la polis en época clásica y en la alta época helenística, entre el siglo IV a la primera mitad del siglo II a.C. Y junto con eso, las transformaciones políticas de también la misma época, mediados del siglo II a.C., que tienen que ver con el ascenso de Roma a la posición de hegemonía mundial. Lo que Arthur Eckstein, que es un historiador norteamericano, que publicó dos obras importantes, una en el año 2006 y la otra en el año 2009, una se llama Anarquía Mediterránea y otra se llama De hegemonía de hegemonía a la jerarquía, y en la cual sostuvo, informándose teóricamente en el paradigma neorealista, en lo que son los estudios de las relaciones internacionales, fundamentalmente en la obra de Kenneth Waltz, sostuvo que el Mediterráneo oriental estaba constituido por varios imperios agresivos. No existía una ley internacional que regulara la violencia dentro de ese sistema. Al mismo tiempo, ninguno de esos imperios helenísticos era lo suficientemente fuerte como para poder imponer su control y su dominio a los otros imperios. Y en esas condiciones se conformaba lo que él denomina una anarquía interestatal, que es un régimen inestable, un régimen interestatal inestable, inseguro, que ejerce presión sobre cada uno de los estados que lo conforman, no solo los grandes actores, los grandes imperios, el imperio antigónida, el tolemaico y el seleucio, sino también sobre los estados medianos e incluso los pequeños, como eran los reinos medianos como el de los atálidas de Pérgamo, o el reino de Bitinia, o
las grandes repúblicas como Rodas o los estados federales como la Confederación Aquea o la Etolia, incluso las polis más pequeñas, al sentirse inseguros dentro de ese régimen interestatal violento, intentan incrementar su seguridad. Y la forma de incrementar su seguridad es el recurso a la violencia, es decir, tratar de aumentar su propio poder para sentirse más seguros dentro de ese sistema interestatal. Eso genera un sistema interestatal violento, una anarquía interestatal, que se soluciona con la llegada de Roma a una posición jerárquica hegemónica, ¿no? Obviamente, esta interpretación de Eckstein, que ve, digamos, el ascenso de Roma a la hegemonía a mediados del siglo segundo antes de Cristo, con la eliminación del Imperio Antigónida y el debilitamiento del Imperio Seleucida y el Ptolemaico. Por supuesto, ha recibido varias críticas porque la teoría neorrealista de las relaciones internacionales tiende a verse también como una suerte de justificación del accionar de Estados Unidos como gendarme del mundo, y uno podría advertir cierta analogía entre la posición que se atribuye a Roma en la creación de una hegemonía capaz de mantener cierta paz interestatal, y el papel de los Estados Unidos, ¿no? Pero lo cierto es que la situación se transforma notablemente a mediados del siglo II a.C. Es decir, la guerra ya no es tan fácil entre los estados, incluso entre los estados pequeños. Roma empieza, digamos, a convertirse o a erigirse en un estado con suficiente poder de veto como para evitar que cada uno de los estados que conforman el sistema interestatal recurran a la violencia de forma permanente. Sobre todo esto se refuerza cuando Roma, después de la guerra aquea del 146 a.C., eh, comienza a adoptar un dominio directo sobre el Mediterráneo Oriental, comienza a provincializar determinados territorios. Primero, la provincia de Macedonia, creada tras la represión del movimiento del Pseudo Filipo en el año 148 a.C., y posteriormente el territorio de la ex Confederación Aquea, Estado Federal Aqueo en el Peloponeso, que va a quedar subordinado a esa provincia, y posteriormente en 129 a.C. con la reducción a provincia del reino Atálida, la creación de la provincia de Asia, después de que el último soberano Atálida, Atalo III, le legara el reino a Roma. Y a partir de ahí una progresiva presencia del dominio directo romano en el Mediterráneo Oriental, que vuelve cada vez más difícil para las élites locales llevar adelante una política exterior. Podemos ver que la guerra había seguido siendo una práctica, incluso de las polis más pequeñas. Bueno, eso llega a un fin a partir de mediados del siglo II a.C., ¿no? Entonces, esa doble realidad de transformación interna y de transformación externa del sistema interestatal con la llegada de Roma, justifica, digamos, un planteo de una ruptura bastante grande en términos de lo que es la historia de la polis helenística. Y hay una serie de puntos que, digamos, podríamos tratar un montón de puntos con respecto a las polis helenísticas, pero yo, en base a la bibliografía que ustedes tienen para leer, seleccioné una serie de cuestiones. Una tiene que ver con ver un ejemplo concreto de una polis, descentrándonos de el ejemplo típico de Atenas, que es la que más conocemos, la que mejor informados estamos. Es decir, tendemos a reproducir el atenocentrismo, que ha sido una tendencia bastante clara en la historiografía sobre el mundo griego, por lo menos hasta comienzo de la década del 90. Por otro lado, también ver el papel de las polis en la guerra. Por eso, perdón, sobre Priene va a ser interesantísimo que revisen el texto de Peter Toneman, el capítulo sobre Priene, porque además Toneman, a pesar de que este es un capítulo dentro de una obra general sobre el mundo helenístico, él es especialista en la historia del Valle del Meandro, ¿no? Acá está el puntito rojo que tienen ahí en la zona sur de Jonia, ahí es donde se encuentra Priene, ¿no? Esta es una
un dibujo de cómo era la ciudad de Priene, realizado eh, por Johann Sibelius en 1910 y que está acuarelado. Puse porque me parecía más lindo a color, pero ya vamos a hablar algunas cuestiones sobre Priene. En segundo lugar, ver la cuestión de las guerras, es decir, cómo la polis siendo activa en un terreno que generalmente se lo veía como vedado, se lo veía como el coto exclusivo de los grandes imperios. En la clase número 2 hemos hablado de cómo los reyes helenísticos eran cabezas de imperios que tenían una vocación fuertemente militarista y expansiva, y la historia helenística ha tendido a verse casi como el coto o el dominio exclusivo de esos grandes imperios, y a menudo han quedado silenciadas experiencias bélicas mucho más difundidas y extendidas a lo largo del Mediterráneo, en este caso concreto, a lo largo del Egeo helenístico. ¿Bien? En tercer lugar, ver la cuestión de la estasis y la lucha al interior de la polis, y finalmente la cuestión de la memoria de esa estasis, ¿no? ¿Qué pasa con el recuerdo de los conflictos cívicos? Un ejemplo concreto que es el de la polis de Ereso, que ya vamos a hablar. Elegí Priene, ¿no? Primero porque me parece que el texto de Toneman es interesantísimo, da una muy buena síntesis de la historia de una polis que es plenamente helenística, porque Priene fue fundada en algún momento a mediados del siglo IV a.C. y que estuvo habitada de forma permanente hasta la época bizantina, pero que en torno al 100 a.C. hubo un incendio en una parte de la ciudad. Además, se empezó el río Meandro, que ya les voy a mostrar, que viene por acá y desemboca en el Egeo. Es un río que transporta mucho limo, mucha tierra, mucho lodo, y fue taponando la salida al mar de la ciudad de Priene. Fue, digamos, anegando el puerto natural de la ciudad, lo cual tuvo como consecuencia que se redujo drásticamente su población y su importancia a partir del 100 a.C. y quedó reducida a un pequeño poblado durante la época imperial romana y bizantina. Eso llevó a que se conservara bastante la ciudad de Priene. Ha llegado a ser denominada como una especie de la Pompeya helenística, lo cual es una exageración, pero tiene algunas cosas interesantes como ciudad. Y al hacerlo, vamos, como decía, nos salimos de la historia tradicional que tendemos a centrar en Atenas, en Esparta, incluso en Rodas, ¿no? Como grandes ciudades de las cuales se conoce bastante su historia. Un poco para que se den una idea de los sesgados que somos cuando elegimos a Priene, o si eligiéramos a Atenas o eligiéramos a Esparta o a Rodas, es que Nielsen y Mogen Hansen dirigieron un proyecto muy importante en los 90, que tuvo como consecuencia la publicación a comienzos de la década del 2000, en el año 2004, si no me equivoco, de un catálogo de polis arcaicas, clásicas y helenísticas, y llegaron a contabilizar, obviamente no existieron simultáneamente, muchas de ellas desaparecieron, fueron refundadas, aparecieron en distintos momentos de esos largos siglos, tomados desde el siglo VIII a.C. hasta la época helenística, pero llegaron a existir, o por lo menos ellos tienen contabilizadas, 1035 polis, ¿no? 1035 polis griegas a lo largo del Mediterráneo. Eh, y, y sabemos hoy, después de muchísimo trabajo desde fines del siglo XIX en términos arqueológicos y epigráficos, conocemos un poco más de varias polis del Egeo de lo que se conocía antes. Digamos, la polis que más documentada históricamente estaba en época clásica era Atenas, ¿no? No solo porque el hábito epigráfico, ¿no? Es decir, la costumbre de publicar las decisiones adoptadas por el demos, por las instituciones de la polis, y grabarlas en piedra, generalmente unas muy pocas en bronce, se desarrolló de forma bastante temprana en Atenas y de forma mucho más acentuada que en el resto del mundo griego, de forma tal que
conocemos muchos más aspectos institucionales de Atenas que de otras polis del Egeo en época clásica, sino también porque las obras históricas conservadas también tenían un foco o permitían tener un foco y un conocimiento sobre lo que pasaba en Atenas. Fundamentalmente las historias de Heródoto, la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, y mismo también la obra de Jenofonte, que no dejaba de ser un ateniense, y fue un polígrafo que escribió muchísimas obras, muchas de ellas con gran información histórica sobre Atenas. A esto se sumaba además el hecho de que, como ustedes quizás sabrán, Aristóteles y su escuela se habían dedicado a publicar y a recolectar información sobre las constituciones de distintas ciudades del Mediterráneo. No solo griegas, sino también no griegas. Por ejemplo, hay algún registro de que escribieron una constitución sobre Cartago, ¿no? Pero de las 158 constituciones que la tradición histórica le atribuye, solo se conservó por milagro la constitución de los atenienses, que emergió de las arenas del desierto tolemaico en la década de 1890, ¿no? Y que es la única de esas 158 constituciones que se conservan, ¿no? Entonces, hay una gran acumulación de datos históricos, epigráficos, filosóficos, historiográficos sobre Atenas en época clásica, y conocemos muchísimo menos sobre las otras. Pero la cosa cambia en época helenística porque el hábito epigráfico se extiende hacia regiones que antes no era tan frecuente encontrar una inscripción. Y entonces empezamos a tener un conocimiento institucional e histórico sobre polis muy pequeñas que a veces no eran tan tenidas en cuenta por los grandes relatos históricos. Y porque las historias locales que se escribieron en esas polis, uno de los grandes fenómenos de la época helenística, ahora hace poco ha publicado un libro en el año 2019, que yo escribí una reseña, está publicada en el anuario de la Escuela de Historia, Rosalind Thomas publicó un libro sobre las historias locales como género historiográfico en época helenística, y esa era la conclusión de que era el género historiográfico más popular. Es decir, la mayor cantidad de obras históricas que se escribían eran historias locales, de historiadores locales de distintas polis del Egeo, ¿no? Pero esas historias son las que menos se han conservado. Generalmente se conservan en fragmentos, es decir, citas de obras perdidas en obras que sí se conservan. Y el trabajo con los fragmentos y la información que proporcionan, siempre hay que tenerla con bastantes pinzas. Hay una serie de elementos metodológicos para trabajar con fragmentos que hay que tener en cuenta. Pero sí han emergido miles y miles y miles de inscripciones que permiten, digamos, conocimiento histórico de varias de estas pequeñas polis, ¿no? Hace un rato mencionábamos, por ejemplo, en la inscripción de el retorno de los exiliados a Tegea después del año 324 a.C., donde ahí hay un montón de información sobre las instituciones de la ciudad que de otro modo no serían conocidas. Y dentro de esa historia, posibilitada por el conocimiento epigráfico y por el conocimiento arqueológico de distintos lugares del Egeo helenístico, tenemos el caso de Priene, que no aparece mencionada generalmente en las grandes narrativas históricas del periodo, ¿no? Priene, le decía, fue fundada a mediados del siglo IV a.C. En el valle del Meandro, ¿no? Acá está el Meandro, es este río que viene por acá, ¿no? Se embocaba acá. Acá está Priene, el antiguo sitio de la ciudad de Priene. El Valle del Meandro es una región habitada por varias otras polis, lo cual tiene una incidencia en las relaciones bastante conflictivas por el control del territorio que va a haber con Mileto, con Magnesia del Meandro, con la ciudad de Samos, que tenía un reclamo bastante permanente sobre la Perea Samia, que era acá el promontorio del monte Micala, donde se había producido una gran batalla en la Segunda Guerra Médica, justamente la que pone final al conflicto. Priene es un sitio arqueológico bastante bien conservado, les decía. El plano urbano, como una ciudad fundada a mediados del siglo IV a.C., tiene un plano bastante racionalista, ortogonal. Aproximadamente, bueno, está dividida la ciudad en bloques, en cuadras. Esos bloques, cuadras, van
que en cada una de estas cuadras entraban ocho casas. Todas las casas, los lotes de las viviendas urbanas eran todos del mismo tamaño. Más o menos había unas 480 unidades domésticas. Cada una de ellas tenía un terreno igual de 200 metros cuadrados. Eso ha permitido calcular la población urbana de Priene en el momento de máximo esplendor, una población urbana de 5.000 habitantes, y por supuesto había muchísimos más habitantes desplegados por el territorio. Esta cuadrícula ortogonal es rota por una serie de espacios grandes, como se puede ver ahí el Ágora, o acá el Teatro de Atenea Polias, por ahí se ven Políada, por ahí se ven un poquito más acá. Este es el Ágora. Acá iba a haber unas estoas en época clásica, es decir, unas columnatas que rodeaban, digamos, el Ágora, el espacio público de la ciudad. Les decía el templo de Atenea Polias o el teatro de la ciudad. También había unos espacios para gimnasios de la ciudad. Una de las características de la polis helenística es justamente la presencia de los gimnasios. Debe ser vista como una institución central, casi que no se puede considerar una ciudad, una polis en época helenística o comienzos del Imperio Romano si no tiene un gimnasio. Como vemos, entonces son los lotes son todos del mismo tamaño, las casas son todas iguales. Eso ha hecho a los autores hablar de que se trata de una ciudad que transpira una cierta ideología democrática e igualitaria, porque también se ha observado que los lotes los lotes de tierra ubicados en el sector inmediato a la ciudad, también estaban divididos de forma igualitaria en lotes de unas 5 hectáreas, que si hacemos memoria de lo que hablamos al comienzo del encuentro de hoy, más o menos en Atenas clásicas, en Atenas del siglo IV a.C., un lote de 4 hectáreas y media, los lotes de Priene tienen 5, era la tierra que necesitaba más o menos una hoplita, ¿no? Es decir, un campesino ciudadano propietario medio, capaz de proveerse a sí mismo del armamento para formar como infantería pesada, ¿no? No hay en esta primera etapa mansiones ricas. Después va a haber un ejemplo, una casa, que es la casa número 33, que va a ser creada más o menos en torno al 100 a.C., que habla de cierta transformación en proceso en Priene. Pero en los primeros 250 años de historia se mantiene un relativo igualitarismo en las casas y en el tamaño de los lotes en los que están ubicadas esas casas. Esto no quiere decir que haya sido una sociedad completamente igualitaria, simplemente una cuestión de ideología y de expresión física en la ciudad de esa, porque, bueno, el hecho de que no haya habido en esta primera etapa grandes mansiones dentro del núcleo urbano, no quiere decir que en el territorio no puedan llegar a ser identificadas en el futuro mansiones, es decir, puede tener que ver con la elección del lugar de residencia por parte de la élite, eso es hipotético, pero por otro lado también en el hecho de que todo el territorio de Priene, es decir, la Jorá, saben que la polis es un compuesto de núcleo urbano, de astu y de Jorá, de territorio, ¿no? Todo parte de la misma unidad política comunitaria que controla el núcleo urbano y controla el territorio. La Jorá está habitada por una población caria, es decir, de origen local, dependiente, que son los pediéis, los habitantes de la planicie, la traducción, que son una especie de población semiservil, sometida a los prienios, para los cuales que tienen que trabajar y entregarles parte de la cosecha. Se manejó, bueno, Priene parece haber logrado mantener una cierta autonomía y libertad frente a los reyes. No quiere decir que la hegemonía de los imperios helenísticos en Asia Menor no se hiciera sentir sobre la ciudad, pero como la ciudad tenía una especie de archivo público de inscripciones colocadas en la pared, en uno de los muros del templo de Atenea Polias, o Políada, y ahí están inscriptos, grabados, las exenciones impositivas que los distintos reyes, desde Lisímaco en adelante, le habían otorgado a la polis, ¿no? Entonces,
había una historia de relaciones con los reinos, pero que los reinos habían logrado, los imperios en la zona habían respetado en algún punto la autonomía de la ciudad, ¿no? Eso ya vamos a ver, veamos la unidad sobre las relaciones entre reinos y polis, tiene que ver con la debilidad infraestructural que los imperios antiguos tenían como para poder hacer sentir su dominación de la misma manera en todos los territorios que controlaban, ¿no? O sea, hay que pensar, digamos, que la estructura de los imperios antiguos y de los imperios helenísticos en particular es una estructura de dominación capilar, donde hay áreas donde se siente más el control y hay áreas donde se siente menos. Hay áreas donde los imperios deciden invertir recursos para hacer sentir su dominio, es lo que John Maas denomina el imperio como dominación, tomando la categorización de Michael Mann, y otros lugares donde los imperios renuncian a ejercer un dominio directo que podría ser más costoso, más peligroso, más difícil de ejercer, y donde recurren más bien a una estrategia de lo que se denomina imperio como interacción, lo denomina John Maas, y que le permite, digamos, sobre la base del reconocimiento de la supremacía del imperio, luego hacerle concesiones a estas polis que terminan, digamos, reconociéndole cierta autonomía y manejo político independiente dentro de una esfera de influencia teóricamente dominada y controlada por los imperios helenísticos. Un poco en la clase grabada sobre la unidad número 2, les decía que siempre hay que pensar a estos imperios helenísticos como redes de relaciones interpersonales, ¿no? Y dentro de esas redes de relaciones interpersonales, el reconocimiento formal a veces era preferible para los imperios que tener que gastar y divertir recursos en áreas las cuales podía ser difícil ejercer el dominio directo. Y entonces en ese contexto, digamos, y sobre todo aprovechando que la zona de Asia Menor era una zona disputada entre varios, a lo largo, digamos, desde la desaparición de la unidad del imperio a la muerte de Alejandro Magno, se había convertido todo lo que es la parte occidental de Asia Menor en un área disputada por varios imperios, ¿no? Y aprovechando esa disputa entre varios imperios, varias de las polis helenísticas se apoyaron en alguno de estos imperios para lograr mantener de forma precaria, pero efectiva, su autonomía, ¿no? Es decir, por eso era tan importante esto de algunos autores, sobre todo Toneman, ponen el acento en que la anarquía multipolar que existe cuando están los reinos helenísticos, antes de la llegada de Roma, al existir varios actores compitiendo por el control de áreas de influencia, bueno, permite un poco apoyarse en uno para disuadir a los otros y aprovechar los intersticios de poder que existen entre estos imperios que están en competencia para arreglárselas para mantener una cierta autonomía. ¿Bien? No pagaba tributo a los reyes. Priene, justamente una de las cosas que trata de dejar en claro en este archivo público en la pared del templo de Atenea Polias, acuñaba su propia moneda de plata y de bronce. Tenía una política exterior y una defensa bastante activa. Les decía que el Valle del Meandro era un valle muy fértil y era un territorio, un espacio disputado entre varias polis que competían justamente por el principal recurso económico para cualquier sociedad precapitalista, la tierra, ¿no? Fundamentalmente, otro tipo de recursos también, ¿no? También compiten, vamos a ver, por bosques, compiten por zonas estratégicas, compiten por una pesquería de atún, etcétera, ¿no? Hay distintas posibilidades de competencia. Pero en el caso del Valle del Meandro es tierra agrícola la que fundamentalmente se disputan. Y así tenemos que, por ejemplo, a comienzos del siglo III a.C., Magnesia del Meandro, ¿no? Esta polis que está acá, va a llevar a cabo una ofensiva grande contra Priene, en la cual va a lograr el apoyo de una buena parte de los Pedieis. ¿Se acuerdan de esos habitantes de la planicie que son población local sometida por los habitantes de Priene? Y le va a hacer pasar más de un dolor de cabeza a Priene a comienzos del siglo III. Va a haber conflictos territoriales a comienzos del siglo II a.C. con Mileto,
va a haber conflicto de nuevo con Magnesia del Meandro, y con Heraclea del Latmos y con Samos, ¿no? Incluso con Samos parece que los conflictos fueron casi permanentes por esta región que está acá, que es, le decía, la del Monte Micale, en el cual se encontraba la Batinetis, que era justamente una zona de zarzales y de eh, arbustos con recursos alimenticios, ¿no? O sea, con frutos rojos, digamos. La Driusa, que era un bosque importante de robles, recurso económico central para la construcción, para la carpintería naval de la isla de Samos. Y los conflictos fueron tan constantes entre Samos y Priene en torno a esta región que Graham Shipley, que es quien ha escrito la historia más completa de Samos en época arcaica, clásica y helenística, dice que prácticamente para los jóvenes hoplitas samios debe haber sido casi como un rito de pasaje pelear en defensa de la Perea contra los habitantes de Priene, acá en esta península, ¿no? Por otro lado, Priene se gobernaba como una democracia, o sea, hay evidencia de la existencia de una asamblea de varones adultos como principal o como máxima institución, como órgano de gobierno, que también nombraban mediante elecciones a magistrados especializados, como por ejemplo comisionados del grano, guardianes de la ley, oficiales religiosos. Se conservan 25 decretos del Demos de Priene. No sabemos exactamente qué porcentaje de la población, de la ciudadanía, participaba efectivamente, pero a juzgar por otros casos, como son, por ejemplo, el de Magnesia del Meandro, ¿no? Esta polis enemiga de Priene, en la cual en algunos decretos se ha querido hacer constar la cantidad de votos emitidos, ¿no? Y hay un ejemplo, por ejemplo, de una votación, que tenemos que suponer dos votaciones bastante importantes, con 2.113 votos en los primeros casos y 4.678 votos emitidos en el segundo. Magnesia del Meandro era un poquito más grande que Priene, y una ciudad que era un poquito más pequeña, que era Colofón, que está acá marcando, Colofón, hay también dos ejemplos de votación que van de los 903 votos emitidos a los 1.342, ¿no? Así que es posible que el cuerpo cívico de Priene pudiera andar cercano a los 2.000, 3.000 ciudadanos, y en elecciones importantes es posible que hubiera un mayor nivel de participación. Eh, Hay evidencia en esta ciudad, ¿no? Haciendo una historia de Priene de transformaciones hacia la baja época helenística, ¿no? A ese ascenso del régimen de notables. Porque, por ejemplo, ya a finales del siglo II, cerca del 130 a.C., hay evidencia de subasta de cargos. Entonces, por ejemplo, hay un individuo que ofrece un monto de dinero para hacerse con el sacerdocio de Dionisio Fleo, que era uno de los principales cultos de la ciudad. Y también hay evidencia que cuando un individuo en esta subasta por cargos públicos ofrecía más de 6.000 dracmas, quedaba exceptuado a partir de ahí de tenerse que hacer cargo de algunas liturgias, ¿no? De estos, similar a lo que ocurría en Atenas, la existencia de impuestos especiales, personales, a los individuos más ricos de Priene, que implicaban, por ejemplo, financiar carreras de antorchas que tenían un valor ritual importante, financiar embajadas sagradas, ¿no? Las teorías, y financiar la cría de caballos, por ejemplo, para la caballería de la ciudad. También está la evidencia, les decía, hacia el 100 a.C., de la aparición de la que los arqueólogos denominan la casa número 33, que, bueno, un aristócrata prienio derribó dos pequeñas casas de las que existían antes y creó una mansión con un patio interno perístilo, es decir, rodeado de columnas, que guarda ciertos rasgos arquitectónicos similares con las mansiones de los aristócratas italianos contemporáneos, ¿no? Y que puede ser considerado una influencia romana sobre la arquitectura helenística griega en una ciudad como Priene, y que en todo caso también está dando cuenta de la existencia de no solo de individuos ricos, sino de individuos ricos que intentan exhibir la riqueza
dentro de la ciudad a través de la construcción de una mansión, ¿no? Que es el doble de grande que la casa de sus vecinos. Por otro lado, también estos propietarios de casas como la de la casa número 33 empiezan a hacerse visibles también en el registro epigráfico, ¿no? Y acá hay una transformación entre, por ejemplo, un decreto en honor a Apelis, que es un rico de finales del siglo IV a.C., al cual se lo honra por desempeñar magistraturas, y un mosquión, que ya lo hemos mencionado en la primera clase como un ejemplo de estos individuos que empiezan a, a, a invertir una buena parte de su riqueza como evérgetas y empiezan a ser objetos de honores públicos de forma sistemática y empiezan a monopolizar las funciones públicas dentro de su ciudad, ¿no? Mosquión era de Priene, justamente, es un ejemplo de esta transformación. Mosquión está en la década del 130 a.C. ¿Se acuerdan que habíamos leído una parte de decreto honorífico Mosquión, que es un decreto honorífico larguísimo de 383 líneas, que estaba en una pared del ágora, de una de las estoas, creo que la estoa norte, en el ágora de Priene, y que, bueno, hablaba de todos los servicios que Mosquión había hecho a la polis, no necesariamente representando una magistratura pública, sino que prácticamente aparece honrado como miembro de una familia que ha heredado ciertas virtudes y que gasta determinados tipos de recursos en el sostenimiento de la polis, ¿no? Y Philippe Gautier llega a escribir con respecto a este cambio de la figura de Apelis en el siglo IV a la de Mosquión en el siglo II a.C., dice: al mismo tiempo, los salvadores de sus patrias, en tiempos de crisis, y sus benefactores a diario, llegaron a ser vistos, ¿no?, en este siglo II, fin del siglo II, cada vez menos como los actores políticos, a quienes sus comunidades honraban a comienzo del periodo helenístico, y gradualmente comenzaron a volverse patrones de su ciudad, ¿no? Casi como una emulación del modelo romano, del patronazgo, que equipara riqueza con poder. Es decir, es la riqueza lo que funda la posición política de estos individuos y excluye de forma cada vez más sistemática al resto de la ciudadanía de la toma de decisiones. O sea que Priene está dando cuenta de estas transformaciones. Y lo vemos en el espacio público, ¿no? Hay un libro interesantísimo que salió en el año 2013 de John Maa, que se llama Estatuas y Ciudades, y puedo se los comparto después como bibliografía complementaria. Y él menciona varios casos de estos aristócratas en Priene, en la segunda mitad del siglo II a.C., que empiezan eh, a ocupar el espacio público de la ciudad con sus estatuas y con sus inscripciones honoríficas. Algunas de estas estatuas son votadas por la ciudad y otras estatuas son construidas de forma personal con recursos propios por parte de los aristócratas o su familia. Un ejemplo, antes de ir a eso, bueno, es notable la profusión de estatuas que hay en el ágora, ¿no? Esta que estoy marcando acá es el ágora de Priene. Acá estaba una de las calles principales, que era la calle de la puerta occidental de la ciudad, que atravesaba la ciudad, y por acá había una escalinata que llevaba al santuario de Atenea, Políada. Esta probablemente era una de las zonas, desde el ágora, que era el lugar de reunión pública de la ciudad. La circulación por esta calle y la subida por esta escalinata eran las zonas más transitadas de la ciudad, ¿no? De hecho, en el ágora, dice John Maa, que, bueno, en realidad lo dice Peter Tonema, dice que las estatuas de los grandes hombres, de los evérgetas, empezaron a proliferar en la segunda mitad del siglo II a.C. como la maleza al costado de la carretera, ¿no? John Maa dice que hay unas 60 estatuas ubicadas acá en el ágora, ¿no? Que esto tiene que ver también con una estrategia de la polis de limitar la exhibición pública de la élite, porque al multiplicar la cantidad de estatuas en un mismo lugar, se le quita prominencia, ¿no? Es la serialización y se termina creando una imagen más
colectiva de grandes hombres que individuales, ¿no? Tiene que haber una competencia por el espacio público entre la polis y los aristócratas que buscan visibilidad, y la polis que quiere recompensar a estos aristócratas, pero al mismo tiempo limitar la visualidad de su poder, ¿no? Al menos en la primera mitad del siglo II a.C. Y tanto Toneman como Ma dan el ejemplo de dos estatuas al mismo personaje, a un tal Apolodoro, que están ubicadas acá, justamente en el espacio que une el Ágora con la principal calle de Priene, y que lleva a la escalinata, esta escalinata que está acá. Por acá se subía, si uno iba, y va al santuario de Atenea Polida. Acá están las bases, esta es una base y esta es otra base de este Apolodoro. Una de las bases fue una estatua dedicada por la polis, a Apolodoro, y la otra es una estatua que le dedicaron los hijos de Apolodoro al padre por el desempeño de un sacerdocio sacerdocio de Dionisio. Y hay una tercera estatua que se conserva en el teatro de Priene. Por acá está el mapa, bueno, por acá. Sé que hay estatuas de él. Hay dos acá y hay otra acá, ¿no? Hay tres estatuas que se conservan del mismo personaje, ¿no? Y lo que dicen Toneman y John Ma es que justamente tenían una gran visibilidad. Estaban buscando lograr una mayor visibilidad a las élites en lugares prominentes de circulación para la ciudadanía, ¿no? Y exhibir en el espacio público un poder y una posición que empezaban a tener, tanto en cuanto a riqueza como en cuanto a control de las instituciones de la polis, estos aristócratas. Y este control de las instituciones de la polis, ¿no? Esta degradación de la democracia helenística en Priene se termina de ver, por ejemplo, en el ejercicio, cuando empiezan a aparecer las evérgetas mujeres, ¿no? Que uno tiende a pensar con ojos modernos, ¿no? En que es un elemento positivo en la historia helenística que las mujeres empiecen a tener un lugar en el espacio público. Entonces, por ejemplo, aparecen las esposas y las hijas de aristócratas haciendo donaciones a la ciudad, ejerciendo magistraturas, como por ejemplo una mujer que se ha borrado el nombre en la inscripción, o sea que no se lo conoce, que donó un acueducto y un sistema de distribución del agua en Priene, y que es descrita en la inscripción como la primera mujer en desempeñar la magistratura de Estefanéforos, ¿no? El portador de la corona. El portador de la corona es el sacerdote epónimo de la ciudad, el sacerdote que le daba el nombre al año y permitía datar el año, ¿no? En el calendario local, con la importancia que tiene no solo pública, sino también para la datación de los contratos privados entre particulares, ¿no? Esto que se puede ver como una cosa en términos de género interesante, en términos modernos lo podemos ver como casi como un progreso en la posición pública de las mujeres. Por otro lado, en términos políticos, es la sanción final de la captura, dice, la captura final de la democracia por la clase aristocrática de la ciudad, ¿no? Porque ahora las magistraturas incluso llegan a ser ocupadas por las mujeres de esta élite. Es una élite tan fuerte, tan establecida y que controla tanto las instituciones que puede saltar esos criterios de exclusión de género que antes eran factibles, pero solamente por pertenecer a esas familias aristocráticas del régimen de notables, ¿no? Ese que teorizó Paul Bain para el siglo II antes de Cristo. Bien, entonces esto un poco por la historia de Priene. Vamos al segundo de los aspectos, y acá ya nos vamos de Priene, aunque lo voy a volver a mencionar en breve, ¿no? Dice que la guerra helenística se ve como se vio hasta hace no muy poco, como la presea, como el territorio exclusivo de los grandes ejércitos de los reyes helenísticos, de los imperios, capaces de llevar a cabo obras de asalto como esta Helépolis, que es la torre que diseñó Demetrio Poliorcetes para poner sitio a Rodas en el 304 a.C., y que tenía que ser equipada y empujada por miles de soldados, ¿no? O sea que solamente un gran rey helenístico podía llegar a movilizar un arma como esta de asedio. O
Otra muestra de la logística y del esfuerzo económico de los reyes helenísticos es el uso de los elefantes, ¿no? Tan comunes en el Imperio Seleucida. De hecho, esta es una estatuilla de Mirina en la costa de Asia Menor, que al parecer habrían sido fabricadas en el siglo III a.C., después de la invasión de los Gálatas, de los celtas, que se instalaron en Galacia. Justamente ahí viene el nombre de la región del centro de Asia Menor, cuya capital, una de las principales ciudades es Ancira, la actual Ankara, y que fueron derrotados en primer momento por Antíoco I en la llamada Batalla de los Elefantes, ¿no? Que habrían aplastado a la infantería celta. Acá está el elefante, un símbolo muy importante del poder seleucida, y por debajo aplastado se alcanza a ver un guerrero que porta un escudo oblongo, que es el cirios. El cirios es un escudo ligero y largo, que era el armamento típico en un primer momento de los guerreros gálatas, y que posteriormente va a ser adoptado por la infantería, por parte de la infantería de los ejércitos helenísticos. Pero junto con esta gran guerra helenística, lo que plantea John Maa en el artículo que tienen para la unidad número 3 es que coexiste una pequeña guerra helenística, un microimperialismo ejercido por las polis helenísticas, ¿no? Y acá, por ejemplo, uno de los elementos que preocupan muchísimo a las ciudades helenísticas son las fortificaciones, ¿no? Las murallas y los sistemas de fuertes, que implican por un lado la protección de la ciudad, pero por otro lado, bueno, acá tenemos lo que tienen ahí es un dibujo de cómo debieron haber sido los muros de Heraclea del Latmos, ¿no? Esta ciudad que se encuentra acá, que se enfrentó en algún momento con Priene, que está en esta zona más montañosa, ¿no? Heraclea del Latmos. Este es un dibujo que hizo Fritz Frischken, 1922, y que está incluido en el libro de Ángelos Janiotis, La guerra en el mundo helenístico, ¿no? Un sistema de defensa bastante complejo y bastante costoso, ¿no? Para las polis, justamente uno de los grandes gastos y las grandes acciones financieras que tienen que llevar a cabo las ciudades es juntar los recursos para reparar o para construir murallas. Y tenemos muchísimos ejemplos de época helenística de suscripciones públicas organizadas para que los ciudadanos y los no ciudadanos contribuyeran con dinero, ¿no? Nosotros tenemos un ejemplo de, de Oropo, ¿no? En la, voy a ir un poquito aquí. Ustedes lo tienen en la selección documental, en la unidad número 3, como para que tengan ejemplos de documentos concretos, ¿no? Dice que se decida por el pueblo, esto es una inscripción de un decreto de la ciudad de Oropo. Oropo es una polis que queda en Beocia, cerca de Tebas, ¿no? En Grecia continental. Que se decida por el pueblo que los comisionados para los muros y los polemarcos deben obtener un préstamo de cualquier fuente disponible a la tasa de interés más baja posible, y deben devolver el dinero a los que lo presten en el año siguiente al sacerdocio de Oropodoro, la suma de capital y el interés correspondiente, ¿no? O sea, que se pide una contribución, pero que es reembolsable. Pero establece que quienes hayan prestado a la ciudad para la construcción o reparación de una muralla un talento o más a una tasa anual del 10%, deben ser llamados proxenoi y benefactores. ¿Se acuerdan la importancia que tenía las inscripciones públicas de los proxenoi? Es decir, una especie como de embajadores locales, ciudadanos extranjeros que residen en una ciudad y que por algún comportamiento bueno que han tenido para esa polis, se convierten en una especie de embajadores locales, y benefactores, Ehuergetai de la ciudad de Oropo. Ellos y sus descendientes, y se les otorgará el derecho a adquirir tierras y una casa, igualdad de impuestos y sotelei, es decir, por ejemplo, no tener que pagar impuestos por el hecho de ser extranjero. Por ejemplo, el caso más famoso es el de Atenas, el metoicón, el impuesto que debían pagar los extranjeros residentes en Atenas por el solo impuesto personal por el solo hecho de ser extranjero, y que simbolizaba su inferioridad frente a los ciudadanos. La seguridad personal, las asfaleia, había un problema, falta una A, asfaleia. En realidad no falta, está en un lugar donde no debería estar, va antes de la L. Inviolabilidad, la asilia, en paz y guerra, o sea que no
sus bienes y sus personas están protegidas, no pueden ser capturados y vendidos como esclavos o tomados como rehenes por mar y por tierra, y todos los otros derechos que disfrutan las ciudades. ¿Bien? La muralla tiene una importancia para la defensa, pero también para la identidad de la ciudad, ¿no? Había seleccionado otros ejemplos, pero bueno, los vamos a dejar de lado para avanzar un poquito, ¿no? Y junto con esta cuestión de la construcción de las murallas, perdón, importante, es que no solo las murallas le interesan construir a las polis, sino que hay muchísima evidencia epigráfica y arqueológica de las torres y fuertes en el territorio, ¿no? Acá esta es una imagen, una foto, una fotografía en un artículo bastante reciente del 2018 de Andrew Maher sobre la Mantinica, es decir, el territorio de Mantinea en Arcadia, la zona centro-sur de Arcadia, en el centro del Peloponeso. Esta es una foto de la base de la torre de Lucas, desde una mirada de una posición del nordeste, ¿no? Y que la parte inferior, esta parte de piedra, este cursado poligonal de piedra, es el original de una torre. La parte de arriba era de barro, era de adobe, no se conservaba, de adobe y de madera. Eran unas torres que estaban erigidas todo a lo largo del territorio de la polis de Mantínica, en los lugares estratégicos para vigilar las rutas de entrada a la llanura en la cual se encontraba Mantinea, ¿no? O sea que todo el territorio de la polis era una verdadera red de infraestructura defensiva que costaba dinero mantener y que necesitaba recursos para ser controlada. En la mayoría de los casos, estas torres y estas fortalezas urbanas eran guarnicionadas con ciudadanos, y también un lugar importante era ocupado por los jóvenes que realizaban la efebía, es decir, que hacían el entrenamiento eh, físico, militar y literario dentro del gimnasio local, y como parte de su entrenamiento en muchos casos ocupaban guarniciones, como por ejemplo acá en la Acrópolis de Priene, ¿no? Acá no se ve muy bien, acá se ve mejor, acá que hay una roca en la zona sur de Priene, muy estratégica, que está incorporada acá en la reconstrucción del Antike Sammlung. Se alcanza a ver que está integrada la muralla. De hecho, se conservan restos de la muralla de Priene en esta acrópolis, y esta acrópolis fortificada estaba guarnicionada en época helenística por jóvenes, jóvenes efebos, dirigidos por un magistrado también de origen prienio, así no había una guarnición mercenaria. Un lugar demasiado importante desde el punto de vista estratégico para la defensa de la ciudad, tenía que ser defendida por los propios ciudadanos, ¿no? Y en efecto, no hay mito mayor en la historia helenística que decir que el siglo IV a.C. fue el siglo de la profesionalización absoluta de los ejércitos, ¿no? Generalmente se dijo que el siglo IV implicó la extensión total de los ejércitos mercenarios, que los soldados ciudadanos dejaron de tener un rol en la defensa de sus ciudades, y la publicación de decenas de inscripciones de carácter militar ha mostrado que los soldados ciudadanos siguieron siendo muy importantes. Un ejemplo que ustedes tienen viene de Priene, justamente, que es el decreto en honor de Sotas de Priene, que era un magnate, un aristócrata prienio, más o menos en torno al 275 a.C., y aún no está datado de forma absoluta la inscripción, pero está enmarcado en la invasión de Asia Menor y las correrías que los gálatas, estos celtas que habían invadido Asia Menor, llevaron a cabo en toda la parte centro-occidental de Asia Menor, ¿no? Entonces más o menos se cree que es en el 275 a.C. Ustedes tienen esta inscripción en la selección de documentos. Sotas organizó la defensa del territorio contra los gálatas, ¿no? Y entonces, entre otras cosas, la inscripción dice, el decreto, por el cual se lo honra a Sotas de Priene, dice: pero el pueblo de los prienios se preparó para oponérseles a los gálatas y rechazaron a los bárbaros que estaban cometiendo sacrilegio contra la divinidad
y ultraje contra los griegos, enviando infantería ciudadana pagada, es decir, ciudadanos que recibían un sueldo, profesionales, y a los criadores de caballos, hipótrofoi, y avanzando con el conjunto de las fuerzas, Sotas, además, habiendo reclutado a los mejores de los ciudadanos y de la gente del campo, la gente del campo son los pedeis, ¿no? Es decir, los siervos, que estaban dominados por los prienios, aquellos que estaban ansiosos de unirse a la lucha con los ciudadanos contra los bárbaros, ¿no? Y acá se observa entonces que Priene tiene comparte, digamos, con la época, con otros estados helenísticos, con otras polis, con otros estados federales, la existencia de ciudadanos profesionales que reciben un sueldo para mantenerse entrenándose de forma permanente. De hecho, tanto en Atenas como en la Liga Aquea, como en la Liga Beocia helenística, aparecen mencionados estos epilectoi, que son tropas escogidas, ciudadanos profesionales que reciben un sueldo de la polis para mantenerse entrenados y armados. Y por otro lado, los hipótrofoi, que serían aristócratas, pero que reciben una subvención de parte de la ciudad. Eso están atestiguados también en la ciudad de Colofón, en Asia Menor. Recibían una compensación económica de parte de la ciudad para pagar el gasto de las monturas y el forraje de sus caballos, ¿no? O sea que la polis estaba muy interesada en que sus ciudadanos mantuvieran algún tipo de formación militar o paramilitar que le permitiera asegurar la defensa del territorio, en principio, ¿no? Eso también ocurre, por ejemplo, con la movilización de las clases etarias, de los efebos, decíamos, ¿no? Es decir, los ciudadanos los jóvenes ciudadanos que generalmente entre los 18 y los 20 años emprenden su rito de pasaje de la juventud a la adultez con una serie de entrenamientos. Están bastante bien documentados en Beocia, en el siglo III y siglo II a.C., donde estos efebos reciben, y también en Atenas sobre todo entre el 338, entre Queronea, y el 322, la guerra lamíaca. En el 322 Atenas pierde momentáneamente la libertad, recibe una guarnición de parte de Antípatro, y la efebía se vuelve una cosa más rara, más de élite. Pero hasta ese momento, tanto en Beocia como en Atenas, en la primera etapa helenística, los jóvenes efebos recibían entrenamiento militar, el manejo de las armas pesadas, la hoplomagía, es decir, el combate con panoplia, con armamento de hoplita, o la cirioforía, posteriormente el manejo del escudo ligero. También recibían entrenamiento en arrojar jabalinas, manejo del arco y la carga y disparo de catapultas, ¿no? Es decir, había una intención de tener un núcleo, aunque sea ciudadano, entrenado. En el caso de Atenas, que había llevado a cabo una gran reforma a partir de Epícrates, en el 336, 335 a.C., se había intentado crear o dotar a la ciudadanía ateniense cuando realizaba la efebía de los 18 a los 20 años de un entrenamiento completo militar, para lo cual invirtió económicamente, se los armaba, era la polis la que les entregaba el escudo, les entregaba la lanza, pagaba por el entrenamiento militar y por el servicio de efebos que tenían. Pero a partir del 322, con la pérdida de la independencia, la efebía deja de ser obligatoria en Atenas y se convierte en paga, es decir, cada efebo tiene que costearse el costo de este entrenamiento, con lo cual se reduce drásticamente a un puñado de hombres, más o menos entre unos 10, 15, 20 al año, son los efebos que pertenecen ya a la élite aristocrática. Bien. Pero bueno, en otras polis el gimnasio sigue llevando a cabo este entrenamiento, ¿no? O sea, ahí es donde la élite cívica recibe una suerte de entrenamiento paramilitar. Además de otro tipo de entrenamiento, de ejercicio físico y también intelectual. O sea, en el gimnasio no solamente se entrenaba con armas, sino que se realizaban ejercicios físicos, y también se tenía un profesor de gramática que enseñaba algunos rudimentos de letras. Pero
Y con esto voy a cerrar ya la clase para no extendernos. En todo caso, va a quedar solamente la última parte para discutir en mi próximo encuentro. Las polis helenísticas no solo buscaban defenderse. Y eso es algo que muestra, me parece, de forma muy clara John Ma en su artículo, pero que lo han mostrado otros autores. Por ejemplo, Angelo Janiotis, ahí ya voy a eso, para el caso de la Creta helenística. Las polis no solo buscaban defenderse, no solo buscaban asegurar la integridad de su territorio con murallas, fuertes regionales, torres de vigilancia, sino que también intentaban apoderarse de recursos. ¿De quiénes? De sus vecinos, ¿no? Y no hay ejemplo más claro, por supuesto podríamos hablar de Priene y sus vecinos en el Valle del Meandro, pero ha sido estudiado por Ángelos Janiotis de forma muy sistemática el microimperialismo que llevaron a cabo las poleis cretenses en época helenística. Acá tienen un mapa que es de Janiotis, de la situación arriba de las ciudades cretenses a mediados del siglo III a.C. y abajo hacia finales del siglo III a.C., ¿no? Y lo que se observa es una reducción en la cantidad de poleis. Hay poleis que se apoderan del territorio de sus vecinos, y eso tiene que ver con que en Creta los recursos económicos y la tierra eran francamente escasos. La única solución que tenían, o el camino, los únicos tres caminos que tenían las polis cretenses en época helenística para eh, superar esta escasez crónica de recursos era, dice Janiotis, en primer lugar la migración, y en efecto los cretenses aparecen muy bien representados en todo el territorio helenístico, como colonos, como pobladores en las ciudades que se fundan en el mundo helenístico, ¿no? En segundo lugar, recurrir a otro tipo de actividades económicas, como por ejemplo el comercio o la piratería o el mercenariado. Y de nuevo, en estas tres acciones, en este tipo de actividades, comercio, piratería y mercenariado, los cretenses están más que bien representados en el mundo helenístico, por lo menos hasta finales del siglo II a.C. Y en tercer lugar, la conquista, ¿no? Y en ese sentido es particularmente notable, por ejemplo, el nivel de agresividad y de premeditación de las alianzas entre las distintas polis para hacerse con los recursos y el territorio de una tercera polis, como por ejemplo la alianza que firmaron, podemos ver acá abajo, Gortina y Cnosos, para apoderarse del territorio de una tercera polis, de Raucos, que estaba acá. Y como ven acá en el mapa de abajo ya no existe más, y se han repartido el territorio, ¿no? O sea, el territorio que era de Raucos, que estaba acá, ya no existe más. Ahora todo este territorio lo controla Gortina, todo este territorio lo controla Gnosos. Interesante porque la inscripción que establece la alianza y la partición del botín entre Gnosos y Gortina establece que Raucos a la polis la parten directamente por el medio, es decir, la línea de división de los nuevos territorios de Gnosos y de Gortina pasa por el medio de la antigua ciudad de Raucos que había sido destruida. Solamente a título de ver, a título de ejemplificar el nivel de violencia de esta guerra en Creta, pero que también se da en el Peloponeso y también se da en Asia Menor por la adquisición de recursos, de botín, la competencia gonal entre las comunidades, etc. Podemos mencionar un texto que ustedes también tienen en el dossier de documentos, ¿no? En la carpeta en el aula virtual de la Unión número 3, es el juramento de los efebos de Dreros, ¿no? Que Dreros está acá, ¿no? ¿Lo alcanzan a ver acá en la flecha azul? Ahí está Dreros. Acá desapareció ya, ¿no? Nosotros sabemos que Dreros, hacia finales del siglo III a.C., desaparece, es absorbida en parte en el territorio de Olunte y parte en el territorio de Lito, ¿no? Pero en algún momento, cerca del 220 a.C., en que Dreros estaba en guerra con Litos, sus efebos, es decir, los jóvenes ciudadanos de Dreros que estaban habían realizado el rito de pasaje de la juventud a la adultez y que tenían que llevar a cabo un juramento cívico,
entre otras cosas, juraban lo siguiente, ¿no? Y fíjense el tono de violencia que tiene este juramento cívico. Me esforzaré en hacer todo el daño que sea posible a la ciudad de Litos, y no estaré ligado por ningún juramento en pleitos y transacciones. Y seré amistoso con dreros y amistoso con gnosos, y no traicionaré a la ciudad de los drerios, ni a sus fuertes, ni a los de los gnosios, y no entregaré a hombres de dreros o de gnosos, que eran aliados de dreros, al enemigo. Y no comenzaré una lucha de facciones, estasis, y me opondré a cualquiera que lo hiciera. Y no formaré una conspiración en la ciudad o fuera de ella, y no me uniré a nadie que lo haga. Bien. Finalmente, Dreros desapareció. Su territorio fue absorbido por Relunte y por Litos. Litos fue destruida posteriormente, lo sabemos, por Polibio. Así que la historia de la Creta helenística era una historia de violencia exacerbada por la escasez de recursos. Son llanuras muy pequeñas, poco fértiles, con un clima bastante hostil, pero esa misma violencia también se daba en otras áreas donde la tierra era escasa y donde había una amplia concentración de polis que competían por el territorio. Y estamos en época helenística, ¿no? Una época en la que supuestamente las polis han dejado de ser actores, ¿no? O sea, nosotros vemos como este paradigma vitalista de la polis nos revela un mundo completamente diferente al de la historia tradicional que decía la polis murió en Queronea el 2 de agosto del 338 a.C., ¿bien? Eso era posible porque el mundo de los imperios helenísticos era un mundo de límites porosos, de áreas donde se solapaban monarquías que estaban en competencia y que generaban vacíos de poder y dejaban actuar a las polis. Algo que ya no va a ocurrir con Roma a partir de finales del siglo II a.C. Roma se va a convertir en un estado con tal poder de veto que ya esta guerra no va a ser común. Plutarco va a decir a finales del siglo I después de Cristo que los gobernantes locales ya no pueden, entre otras cosas, hacer la guerra libremente cuando son elegidos como magistrados. Roma no lo permite. Bien, voy a cerrar acá, va a quedar la última parte que tiene que ver justamente, y me parecía que enganchaba bien con el juramento de Dreros, que estos jóvenes juran no aliarse con nadie de afuera, hacerle la guerra a estos vecinos y al mismo tiempo no meterse en ninguna estasis interna. Es decir, no conspirar contra la unidad cívica, fomentando la guerra de facciones, la guerra civil interna. Bueno, porque otro problema de la polis helenística es la estasis y cómo lidiar con la estasis. Eso lo vamos a ver al comienzo de la próxima clase. La semana que viene no tenemos encuentro ni virtual ni grabado, así que tienen descanso el viernes que viene y volvemos el otro viernes con una clase presencial también, sincrónica. Ahora me gustaría destinar 1, 2 minutos, 3, 4, los que sean necesarios, a si tienen preguntas, dudas, si quieren consultar algo. Bueno, estoy atento. ¿No? Yo tengo una duda. ¿Este sistema de murallas es a partir de la época helenística o para la época de la polis clásica ya había un sistema de muralla? Bueno, es buena pregunta, Verónica. Digamos, murallas existen desde época arcaica. O sea, uno de los rasgos físicos para identificación de las primeras polis es la aparición de las primeras murallas. Hay murallas en comienzo de la época arcaica, o sea, mediados del siglo VIII a.C. Obviamente tenemos el famoso ejemplo clásico de las murallas del Pireo en Atenas y los muros largos que conectaban el Pireo con la ciudad de Atenas. O sea, Atenas era en el siglo V, en la segunda mitad del siglo V a.C., una ciudad amurallada. Pero el fenómeno de ampliación de las murallas, de aparición de las torres y de los fuertes para controlar el territorio, es un fenómeno más propio del siglo IV a.C. ¿Cuándo? Cuando empieza a desarrollarse la poliorcética. Hay mucha discusión sobre cuándo aparece el arte del asedio de las ciudades, las primeras catapultas, los primeros onagros, es decir, las primeras armas utilizadas para el asedio y el asalto de las ciudades. Algunos dicen que viene del contacto de la guerra en Sicilia con Cartago, que Cartago tendría una tradición de guerra de asedio próximo oriental. Conocemos los casos de Asiria, por ejemplo,
o del imperio neobabilónico, que tenían bastante tradición en el asalto de ciudades, que no era algo tan frecuente en el mundo griego arcaico. Y otros dicen que también hay una innovación o una tradición autónoma que puede venir del lado de los persas en Macedonia, en el siglo IV a.C., con Filipo II. Filipo II es el gran desarrollador también de la poliorcética griega. De hecho, principales logros militares en el norte del Egeo consisten en tomar ciudades amuralladas que parecían inexpugnables. En otras fracasó. Por ejemplo, el sitio de Perinto fracasa en la zona del Helesponto. Entonces el siglo IV de hecho incluso hay un montón de referencias históricas en donde se muestra que el sitio de una ciudad empieza a ser un problema para pensar en términos tácticos. Por ejemplo, la obra de Eneas Táctico, en el siglo IV a.C., que justamente se llama Cómo resistir un sitio. Entonces, enseña, digamos, una serie de herramientas, ¿no? Pero en el mundo helenístico hay una gran proliferación, se vuelven muchísimo más sofisticados los sistemas de defensa, la calidad de las murallas, por ejemplo, uno de los casos que mencioné, que era el de Mantinea, en época que mostré una de las torres, la torre de Lucas, una de las torres que vigilaban y controlaban el territorio de Mantinea en Arcadia. Nosotros sabemos que en época clásica, tardo-arcaica y clásica, Mantinea tenía una muralla de barro, es decir, no me sale la palabra, cuando son estos ladrillos de barro, de adobe, muralla de adobe, y que los espartanos la destruyeron en el siglo V a.C., desviando el curso del río. Le desviaron el curso del río contra la muralla y le disolvieron la muralla y tomaron Mantinea. Pero la muralla que construyen los mantineos nueva, a mediados del siglo IV a.C., ya es de piedra. O sea, toda la base es de piedra poligonal, digamos, ¿no? Es mucho más fuerte, más resistente e implica toda una técnica de construcción distinta. ¿Cuándo dejan de ser útiles las murallas? ¿Cuándo vemos que se dejan de reparar las murallas? Cuando se rompen ya no las reemplazan. Cuando viene la hegemonía romana. ¿Por qué? Porque primero, militarmente ya no pueden resistir a los romanos. Y segundo, las técnicas de asedio romanas son pero tan exitosas tomando las ciudades griegas que no vale la pena defenderlas. Es decir, el asalto de las legiones romanas es imparable para, digamos, en un momento se produce una asimetría entre las fuerzas de asalto y las fuerzas de defensa. Había habido una suerte de empate, o sea, las ciudades helenísticas podían resistir frente a los reyes, frente a las técnicas de asedio romano pasan a ser totalmente indefensas las ciudades griegas, ¿no? Entonces, a partir de fines del siglo II a.C., ya no se renueva, digamos, la construcción de murallas en Grecia hasta que empieza, digamos, la inestabilidad en Grecia con las primeras incursiones germánicas. Hay una de que son los tolistobogos, en la década del 160, 170 después de Cristo. Bueno, a partir del siglo II, siglo III, vuelven de nuevo a construir murallas en Grecia, que quedan medio indefensas ante las correrías de las primeras correrías de los germanos en los Balcanes. Gracias. No, por favor. Bueno, entonces, si no hay preguntas, cualquier cosa, está el foro habilitado también en la unidad número 3 y pueden hacer preguntas. Yo voy a subir algunos de los textos que les mencioné por si alguno quiere leerlos a la parte de bibliografía complementaria. Y nos vemos entonces el viernes que viene, no el otro. Que anden bien, yo voy a detener la grabación, así nos aseguramos de tener la segunda parte de la